El desafío de hoy tiene que ver con ver lo invisible. Ayer estuvimos hablando acerca de esa visión perfecta, quitar los velos, quitar todo aquello que de pronto obstruye nuestra visión acerca de Dios. Pero hoy vamos a ver lo invisible y esto también tiene que ver con lo espiritual. Claramente tiene que ver con lo espiritual. Y es que cuando ya hemos decidido creer en Dios, recordemos que para uno poder tener esa visión perfecta se necesita creer. Así que cuando ya hemos decidido creer, pues el siguiente paso es permanecer viendo esas cosas invisibles, permanecer viendo las oportunidades cuando los otros tal vez no pueden verlas, ¿cierto? Y para ello se requiere usar cada día nuestra fe para caminar contra la corriente que nos muestra este mundo. Y es que muchas personas dicen, yo no creo en Dios. Y es que yo no creo en Dios porque no lo veo. Yo no creo en Dios porque no veo sus milagros. Pero cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza y nuestra fe en Él, pues vamos a empezar a ver cosas impresionantes. Y efectivamente, dice Marcos 10, versículo 48 al 52, una historia maravillosa. Y es la historia de Bartimeo. Bartimeo nos habla de un hombre que era ciego, no podía ver, pero él decide decirle a Jesús o escucha. Yo creo que él estaba escuchando comentarios de gente que estaba siendo sana. Y Bartimeo dice, yo también quiero mi sanidad. Yo también quiero ver. Y entonces él decide buscar a Jesús y empieza a decir, Jesús, Hijo de Dios, ven y devuélveme la vista. Y él empieza a clamar por esa bendición en su vida, por esa sanidad en su vida. Y vamos a leerlo allí, lo que nos cuenta la palabra. Marcos capítulo 10, versículo 48 en adelante. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte. ¿Quién? Bartimeo. Hijo de David, ten compasión de mí, estaba diciendo Bartimeo. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Jesús lo oyó. Tengamos en cuenta ese detalle. Jesús lo oyó. Es decir, que nosotros cuando clamamos, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios nos va a oír. Jesús nos va a escuchar. Luego Jesús le manda a decir a la gente, díganle que se acerque, díganle que venga a mí. Así que llamaron al ciego y le dijeron, anímate, vamos, Él te llama. Él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo y se levantó y de un salto y se acercó a Jesús. Claro, él estaba clamando por su sanidad y apenas Jesús lo llama, él dice, voy corriendo hacia allá, voy corriendo por mi sanidad. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Vamos a ver que Dios quiere hacer algo maravilloso por nosotros. Y hay una pregunta que Jesús le hace a Bartimeo. Dice que, ¿qué quieres que haga por ti? Le pregunta Jesús a Bartimeo. Y dice él, mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. ¿Saben qué sanó a este hombre? Definitivamente la fe que él tenía. Dice que al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Así que cuando nosotros hemos decidido creer y nosotros decimos, el único que me puede dar sanidad, el único que me puede ayudar en medio de mi situación, el único que puede abrirme puertas, el único que puede ayudarme es Jesús. Yo voy a decidir creer en que Él tiene el poder para ayudarme en medio de esta situación. Y efectivamente, Dios nos va a ayudar. Pero lo que sanó y le dio vista a este hombre fue su fe. ¿Y cómo nosotros podemos forjar una fe como esta? Muchas veces nosotros podemos estar también ciegos, tal vez no de esa vista física, pero sí espiritualmente. Podemos estar enceguecidos, podemos estar vendados y no ver lo que Dios puede hacer por nosotros, porque simplemente queremos creer o decidimos decir, no, Dios no existe porque no lo veo, punto. Y entonces es una decisión nuestra porque es la razón la que quiere tener
esa convicción de que Dios no existe. Pero cuando yo quiero minimizar mi razón y empezar a creer con mi fe y decir, Dios sí existe y Dios sí puede ayudarme en medio de esta situación porque es un Dios todopoderoso, porque yo puedo ver las maravillas que Dios ha hecho. Y si no, miremos los cielos. ¿Quién creó los cielos? ¿Se hicieron solos? ¿Quién creó la tierra? ¿Se hizo sola? No, hay un creador. Y ese es Dios. Y por eso hoy podemos creer en Él. Podemos estar convencidos de eso solo por ver su creación. Tal vez no lo vemos a Él directamente, pero sí vemos su creación. Cuando Jesús nos da la vista y cuando nosotros decidimos decirle al Señor Jesús, entra en mi vida, en mi corazón, Él empieza a abrir el panorama espiritual. Y ya nosotros dejamos de ver de pronto las cosas de una manera diferente, empezamos a ver lo espiritual. Y no de la manera física, porque entonces pues sería mentira decir que no, ya físicamente entonces yo puedo ver ángeles, demonios y puedo ver a Dios físicamente. No, claro que no. Pero espiritualmente sí puedo tener una sensación y puedo saber que Dios está allí y que Dios me habla y que Dios me enseña cosas, ¿verdad? Eso es ver lo espiritual. Ahora, cuando Jesús nos da a nosotros la vista, nosotros podemos empezar a mirar desde la perspectiva de Dios muchas cosas. Y eso significa que si Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, es decir, que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, voy a empezar a ver lo que me conviene y lo que no me conviene. Eso es algo maravilloso. Eso es algo impresionante porque Dios me va a revelar, ¿cierto? ¿Qué son las cosas que me convienen? Y qué bueno uno preguntarle a Dios antes de tomar algunas decisiones que a veces nos duelen, ¿cierto? Nos duelen esos tropiezos que tenemos cuando no preguntamos a Dios muchas veces algo, ¿sí? Entonces, la vida en el propósito de Dios y poder ver de acuerdo a ese propósito de Dios viene a ser como cuando un alquimista empieza a escalar una montaña. Y cuando empieza a escalar, él arranca con mucha fuerza, ¿cierto? Y dice, voy a conquistar esa cima, voy a conquistar esa montaña. Y empieza a subir poco a poco. Pero tal vez a la mitad empieza a cansarse un poco. Y ahí es donde la fuerza y la determinación deben ser lo más importante en esa persona, porque necesita de eso para poder seguir hasta la cima. Porque siente cansancio, porque dice de pronto no lo voy a lograr, porque me es más fácil devolverme que llegar a la cima. Y ahí es donde viene como ese entrenamiento mental para uno llegar a ese objetivo. Pero nosotros tenemos un entrenamiento y es un entrenamiento espiritual donde Dios nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:8 nos dice eso. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Y si nosotros empezamos a emplear la palabra de Dios como ese manual, como esa guía, pues seguramente vamos a obtener muchas victorias allí. Y efectivamente vamos a poder ver la gloria de Dios en muchas de las peticiones que nosotros ponemos en Él. Subir la montaña es poco a poco, ¿cierto? Y cuando llegamos a la cima de esa montaña, cuando logramos ese objetivo, el mirar atrás es como decir, eso que dejé atrás, ese camino recorrido, me costó de pronto, en algún momento me costó, pero todo eso quedó atrás y lo logré, lo pude lograr. Asimismo es en la vida espiritual, cuando nosotros decidimos empezar a caminar con Dios, es poco a poco, empezar a tener una oración, tal vez un poco corta al principio, decirle al Señor, Señor, te pido que me ayudes en esto, en lo otro, te doy gracias incluso por esto y por lo otro, y podemos empezar con algo, ¿cierto? Y de esa manera Dios nos va a empezar a dar
la facultad de crecer espiritualmente en Él. Dios puede ayudarnos a ver las cosas de una manera diferente. Y eso le sucedió a Bartimeo. Bartimeo era ciego. Él no podía ver. Pero cuando Jesús decidió sanarle a él, y es que hay algo que tenemos que tener claro, y es que siempre Jesús quiere sanarnos. Es siempre. Pero nosotros necesitamos buscarlo. Nosotros necesitamos decirle, Señor, te necesito. Señor, dame la vista. Dame la vista espiritual, Señor. Quítame esta ceguera espiritual que de pronto me hace decir que no existes cuando no tengo pruebas de eso. Porque muchas personas lo dicen, Dios no existe. Bueno, dame una prueba de que Dios no existe. En cambio, yo te daré muchas pruebas de que Dios existe porque Dios ha hecho cosas impresionantes en mi vida. O sea, yo te puedo decir, Dios sí existe porque Dios a mí me ha hecho muchas cosas impresionantes. Así que hoy vamos a decidir también poner fe. Esa fe, ese ingrediente importante para que nosotros podamos lograr todo lo que nos propongamos en la vida, pero también esas cosas que a veces vemos tan imposibles, Dios nos puede ayudar. Así que vamos a orar en este día o en esta noche, vamos a orar y a decirle al Señor, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, hoy ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos, Señor, que así como a Bartimeo, que clamó a ti y te pidió sanidad y te pidió que le dieras vista, hoy también a nosotros nos des vista y que nos des una nueva visión, Señor, espiritual, que podamos ver las cosas impresionantes que tú tienes para todos nosotros y que nos ayudes a entender tu perfecta y gloriosa voluntad en nuestra vida. Padre, quita esos conceptos, tal vez, que el mundo nos ofrece, conceptos como que tú no existes porque no te podemos ver, conceptos de duda, de temor, de indecisión. Señor, ayúdanos a ser firmes y fuertes hoy en ti. Te damos gracias por este tiempo de bendición, gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros y te glorificamos en este día y en esta noche, Señor, por todo lo que tú haces, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.